Ahora sí, Lucas 11, 1 al 4. Qué maravilloso es cuando alguien que tú amas o admiras te responde cuando le hablas. La comunicación es esencial para la vida del ser humano. Las malas comunicaciones pueden destruir relaciones, pueden destruir hogares, asociaciones, empresas, incluso matrimonios. Por el contrario, una buena comunicación enriquece toda relación. La semana pasada, como decía, estudiamos sobre la lectura y el estudio de la palabra. Dios ha hablado, su palabra es la palabra revelada en las Escrituras. Todo lo que necesitamos conocer de Él está en la Biblia. Por lo tanto, si queremos escuchar a Dios, si queremos saber qué tiene Él para decirnos, debemos leer y estudiar su palabra. Si alguna vez tuviste el deseo de escuchar la voz audible de Dios, quiero escuchar la voz de Dios audible, que Él me hable, ¿qué tienes que hacer? Lee la Biblia en voz alta. Pero como decía al comienzo, toda buena comunicación incluye una respuesta, una interacción, una comunicación. No solamente debemos escuchar a Dios, sino que también podemos hablarle, y en su gran amor, en su gran misericordia, Él nos ha entregado una manera para que nosotros nos comuniquemos con Él. Y ese regalo es la oración. La oración es la comunicación personal con Dios. La oración es la comunicación también corporativa con Dios. Eso que quiere decir que yo puedo hablarle íntimamente, personalmente, yo a Él, pero también nosotros como iglesia, como cuerpo, podemos hablarle a Él. Por eso oramos, por eso nos reunimos para orar en comunidad. Podemos hablarle de forma íntima, pero también como pueblo. Y hoy vamos a meditar un poco más este tema tan importante de la oración, siguiendo un poco la guía de el Padre Nuestro. Creo que el punto de partida debe ser esta oración que el mismo Señor nos enseñó. Lucas dice, en el capítulo 11, verso 1, en cierta ocasión Jesús estaba orando y en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor estaba orando. Esto es notable. Él tenía esta costumbre, era un hábito muy fuerte en su vida. Él oraba. Y al verlo orar, uno de sus discípulos se dio cuenta que quizás la oración de Jesús era especial. Lucas no dice qué es lo que exactamente vio este discípulo, pero sí nos dice que la oración de Jesús, ver esta disciplina que tenía Jesús en su vida, despertó en este discípulo el interés. De alguna manera el discípulo notó que la oración de Jesús era digna de ser imitada y aprendida. Y Jesús no se negó a enseñarle. Y esto es notable, este es nuestro punto de partida. Hermanos, Jesús oró como un ejemplo y enseñó esta oración a su discípulo, a sus discípulos. Y el primer punto que debemos aprender es este: Dios quiere que oremos. Dios quiere que tú ores. Dios quiere enseñarte a orar. Entonces, eso es importantísimo. Dios quiere que nosotros como iglesia y tú como creyente estés orando. Y ahora, ¿por qué queremos orar? ¿Por qué Dios quiere que oremos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué Dios quiere que oremos? En primer lugar, déjame decirte esto. No oramos porque Dios se entere de lo que nosotros necesitemos. No oramos porque Dios desconoce algo. De hecho, el mismo Jesús nos dice en Mateo, su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad. ¿Carlita? Antes de que ustedes se lo pidan. Oramos porque la oración nos lleva a expresar nuestra confianza en Dios.
No porque Dios no sepa qué es lo que nos está pasando. Escúchame bien esto, Dios no necesita nuestras oraciones. Nosotros necesitamos orar. Porque al orar estoy poniendo en práctica mi fe. Estoy depositando mi confianza en el Padre. Las primeras palabras del Padre Nuestro precisamente nos llevan allí. Empieza con estas dos palabras, Padre Nuestro. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo que Él sabe mejor que yo qué es lo que necesito. ¿No es cierto? Todos los que somos padres sabemos esta realidad. Si fuera por nuestros hijos en los primeros años de su vida, ¿qué es lo que ellos comerían todos los días? ¿Qué? Dulces, golosinas, ¿no es cierto? Si fuera por ellos, si les diéramos a escoger el menú, terminaríamos con hijos insalubres. Los papás saben mejor que ellos qué es lo que tienen que comer. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos, Padre, tú sabes mejor que yo qué es lo que necesitamos. Un padre cuida, protege a sus hijos. Y el Padre nos cuida. Jesús comparó la oración del cristiano, la oración de sus discípulos, con un hijo que le pide a su papá un pescado o un huevo. En este mismo capítulo, en los versos 9 al 11, Jesús hace esta comparación. Y finalmente en el verso 13, Él concluye lo siguiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará lo mejor que tiene, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan? Dios es un buen Padre, el mejor Padre. A diferencia de nuestros padres humanos, Él no tiene límites en su sabiduría ni en sus recursos. Él no tiene límites en su fuerza, ni en su inteligencia, ni en su poder ni capacidad. Así que escúchame bien, puedes confiar en Él. Así como los hijos esperan de nosotros, sus padres, que les proveamos. Un hijo vive tranquilo, un hijo que vive todavía en la casa de sus padres, sabe que ahí tiene donde dormir, que la lluvia no le va a mojar en la noche, sabe que tiene que comer, sabe que su papá y su mamá lo están cuidando. Dios espera que tengamos esa actitud todavía con mayor confianza, porque Él, a diferencia de nosotros que somos malos padres, Él es un buen Padre. Si tu confianza está puesta en Cristo como Señor y Salvador, entonces su Padre es también tu Padre. Así que puedes pedirle con fe. El Padre Nuestro nos enseña que Dios quiere que le conozcamos, quiere que amemos su nombre, quiere que sepamos que Él es santo. Por eso dice a continuación, santificado sea tu nombre. Esto quiere decir, santificado sea tu nombre, quiere decir que tu nombre santo sea siempre santo para mí y para los demás. Cuando decimos santificado sea tu nombre, nos está llevando a reconocer que Dios es santo. Y esto es importante. La oración nos está diciendo que esta es prioridad para Dios. Antes de pedirle cosas, es santificado sea tu nombre. Antes de siquiera pedirle cosas, debemos reconocer que Él no es un amigo celestial. Él no es una especie de genio de la lámpara cósmico que está ahí para darte todo lo que le pidas. Jesús no es un revolucionario, un hippie simpático. Él es el santísimo Hijo de Dios. Y su Padre es el Dios fuerte, celoso, temible, el grande Dios santo. Y la oración nos lleva a reconocer esa santidad, esa grandeza. Así que no solamente nos dirigimos a un Padre bueno, sino a un Dios cuyo nombre es santo. Por lo tanto,
La oración nos está llevando a conocer a Dios. Oramos con fe, oramos con conocimiento, oramos con respeto. Necesitamos orar para crecer en estas áreas. Pero también oramos para que haya un cambio, para que Dios actúe. Después de reconocer, Padre nuestro, que Él es Dios, que es nuestro Padre, después de reconocer que es santo, santificado sea tu nombre, vemos que la oración nos lleva a pedir a Dios. Es un instrumento para ver el actuar de Dios. Santiago dice lo siguiente en Santiago 4:2: no tienen porque no piden. Y Jesús dice en Lucas 11:9-10: así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Entonces cuando oramos, Dios responde. ¿Amén? Cuando oramos, Él responde. Él siempre responde nuestras oraciones. No lo olvides. Él siempre responde nuestras oraciones. Sin embargo, hay un detalle importante que quiero mencionar. Su respuesta no siempre es sí a todo lo que le pidamos. Recuerda, Él sabe mejor que tú y yo qué es lo que nos conviene. A veces su respuesta es espera. Y muchas veces su respuesta es no. El apóstol Pablo, el gran apóstol, evangelista, teólogo, hombre de fe, modelo de lo que es un cristiano verdadero, el apóstol Pablo, tuvo un dolor físico tremendo, una aflicción que pudo ser una enfermedad o una dolencia producto de sus muchos padecimientos. No lo sabemos exactamente qué era, pero sin lugar a duda era un dolor físico. Porque Pablo llamó a este dolor un aguijón en la carne, no en mi espíritu, en mi alma, en mi psique, no era un dolor psicológico, era un dolor, un aguijón en la carne, en el cuerpo. 2 Corintios, dice Pablo, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás. Y este dolor físico le tenía muy afligido. Él sufría. Y le pidió al Señor que se lo quitara. De hecho, Pablo dice que se lo pidió hasta 3 veces. Él oró, sabiendo que Dios responde las oraciones. Y Dios le respondió. Y el Señor le dijo: no, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos está enseñando algo muy potente, queridos, y es algo que no debemos olvidar, algo que nos debe alentar, porque muchas veces he escuchado a cristianos con mucho dolor en sus corazones, cristianos que de hecho están comenzando a dudar incluso de su fe. Porque muchos dicen: tanto tiempo le vengo pidiendo al Señor que me solucione este problema. Tanto tiempo le voy pidiendo que me sane o que cambie esta situación. Y hasta ahora nada ha cambiado. El Señor no me ha respondido. Dios no escucha mis oraciones. ¿Será que no me ama? ¿Será que no tengo fe, que no estoy orando con fe? Lo que le pasó a Pablo nos recuerda que no se trata de tu cantidad de fe, de cómo estás orando. Si crees en Jesús, aunque sea una fe imperfecta, está en el lugar correcto. Y no es que Dios no te ha respondido. No es que Él no te ha escuchado o no le interesa. Sino que Él sabe mejor que tú qué es lo que necesitas. En el caso de Pablo, Pablo necesitaba ese dolor para que la gracia de Dios se perfeccione en él. Recuerda, siempre va a cambiar algo en la oración. La oración sí es efectiva. Muchas veces va a cambiar la circunstancia por lo cual estás pidiendo. Sáname, Señor, por favor. Y la circunstancia va a cambiar y Dios te va a sanar. Pero a veces
De hecho, creo que lo que siempre Dios quiere cambiar, más que la circunstancia, es tu corazón. Tu corazón. Tu actitud frente a la situación. Lo que tiene que cambiar es lo que está pasando dentro tuyo. ¿Dónde está puesta tu confianza? A veces el Señor te va a decir, como a Pablo, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso es que el Padre nuestro comienza diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque es mucho más importante que el reino de Dios se desarrolle en mi corazón, que mi cuerpo sea sanado, que mis problemas sean solucionados. Queridos, el cristiano no debería sorprenderse de que los problemas vengan a tocar nuestra puerta. El cristiano tampoco debería tratar de escapar de estos problemas. Hace unos años atrás me diagnosticaron con depresión. Y en ese momento yo no me lo quería creer. O sea, está bien, puedo enfermarme de gripe, puedo enfermarme hasta de algo quizás crónico, algo físico, pero depresión es una enfermedad mental. Y yo pensaba, los primeros pensamientos que vinieron a mi mente fue, ¿cómo un pastor puede tener depresión? Es contraproducente. ¿Acaso mi confianza no está en Jesús? ¿Acaso no tengo fe? ¿Acaso no me gozo en el Señor? Mi instinto natural en ese momento, cuando escuché el diagnóstico, fue negarlo, resistirlo. Mi orgullo, en el fondo, estaba rechazando fuertemente esto. Así que oré. Le pedí al Señor un milagro. Le pedí que me sanara instantáneamente, porque no quería enfrentar el tratamiento. En el fondo, hermanos, no quería enfrentar la vergüenza de que mi familia y ustedes, mi congregación, supieran que tenía esta enfermedad. De todas las que me podían tocar, esta. ¿Cómo? Vergüenza. Así que le dije, Señor, sáname, por favor. Inmediatamente oré con fe. Y el Señor me respondió, no me sanó, pero sí me dio humildad y fe para someterme al tratamiento, tomarme las pastillas y reconocer, esto me está pasando. Oren por mí. Siempre algo va a cambiar en tu oración. No siempre va a ser como tú quieres, pero siempre va a cambiar algo. Ora. Pon tu confianza en Dios. Sobre todas las cosas, recuerda, Dios no está tan interesado en solucionar tus problemas. Te lo repito, Dios no está tan interesado en solucionar tus problemas como está interesado en santificarte. A Él le interesa mucho más que sus hijos le conozcan, sean santos y confíen en Él. Mucho más de que si están cómodos o no. Así que muchas veces Él amorosamente permite que aguijones dolorosos vengan a nuestras vidas, como a Pablo. En esos momentos, cuando un aguijón se te clave, que tu confianza no desfallezca. Acuérdate lo que le pasó a Pablo. Sobre todo, recuerda esto. El mismo Dios estuvo dispuesto a recibir 3 aguijones, uno aquí, otro aquí y otro en sus pies. Aguijones que le traspasaron la carne. Aguijones que de hecho recibió muchos más en su frente, en su cabeza, en una corona de aguijones. Y Él los recibió.
Y Él dijo, sé que esto va a ser doloroso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él cargó la cruz para que tú y yo, cuando nos toque recibir los aguijones de abeja, que son más chiquititos, comparados con los aguijones de la cruz, nuestros aguijones, por muy terribles que sean, hermanos, comparados con los aguijones de la cruz, son como aguijoncitos de abejas. Él cargó la cruz. Él recibió esos aguijones para que tú y yo podamos también cargar nuestra cruz y soportar nuestros aguijones. La oración nos fortalece en esos momentos. La oración es el medio por el cual yo puedo pedirle, Señor, sácame este aguijón. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Sé que ese amén es muy difícil de dar, pero en el poder del Espíritu Santo puedes decirle sinceramente, amén. Amén. Venga tu reino, dice el Padre nuestro. Eso nos muestra cuál debe ser nuestra prioridad. Al orar también pide por la extensión del reino de Dios, pide por el Evangelio. Qué interesante que antes de darnos el pan, antes de mis necesidades, el Padre nuestro parte con, venga tu reino, afuera, que se haga tu voluntad en la tierra, por supuesto en mi vida, en mi familia, pero afuera, en el mundo, en el país donde vivimos. Ora por la iglesia, ora por los líderes, ora por el gobierno, ora por tus vecinos, ora por el Evangelio, ora por tu iglesia. Ora como orábamos esta mañana por aquellos que todavía no han puesto su fe y su confianza en Cristo. Pide que sea una prioridad. Ora para que sea una prioridad en tu vida anunciar el reino de Dios a otros. Venga tu reino. Luego de haber pedido por eso, puedes orar y debes orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo